intención de volver a Haití para participar en las elecciones presidenciales, pero no pudo inscribir su candidatura. 16 de enero de 2011. Luego de 25 años de exilio en Francia, arriba a la capital, Puerto Príncipe, bajo un ambiente de confusión y declara que llega a ayudar. Se estima que bajo las dictaduras de los Duvalier, 150.000 haitianos fueron víctimas de la represión. Actualidad en contexto. Hola, un saludo a todos los que a esta hora están en sintonía con Telesur y en particular con su mesa redonda internacional. Estamos desde La Habana, Cuba, hoy para poner un tema sobre la mesa que podría decirse que es un aporte de pruebas a un acontecimiento que está ocurriendo desde inicios de este año en El Paso, Texas. El juicio la farsa de juicio que se está protagonizando ahí, pretendiendo que se procesa a Luis Posada Carriles, posiblemente el terrorista más conocido del hemisferio occidental, el Bin Laden de esta parte del mundo, que sin embargo es procesado solamente por mentirle a las autoridades norteamericanas sobre cómo entró a los Estados Unidos. Hoy vamos a poner pruebas sobre la mesa de por qué se dice que Luis Posada Carriles es un terrorista conocido, con un largo expediente, con una historia que no debería ser ignorada en El Paso, Texas. Pruebas para El Paso es el título de esta mesa redonda. Les invito a ver un material introductorio y enseguida a dialogar con personas que traen esas pruebas, que las ponen sobre la mesa y la van a comentar con nosotros esta noche. Acompáñenos solo por Telesur. Tras 5 años de espera, el terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles comparece ante los tribunales en la ciudad de El Paso. De los 11 cargos que se le imputan, el más grave es haber mentido a las autoridades migratorias estadounidenses. El país que impulsó la llamada guerra contra el terrorismo no juzgará a Posada Carriles por el atentado contra el avión de Barbados, ni por los innumerables planes de magnicidios contra el líder de la revolución cubana Fidel Castro, ni por los atentados contra instalaciones turísticas en Cuba, ni por las torturas y asesinatos que cometió en Venezuela y otros países latinoamericanos. En una entrevista a la agencia de noticias norteamericana AP, Posada afirmó que el gobierno de Estados Unidos no lo mantendría en la cárcel por mucho tiempo, pues lo protegen sus conocimientos sobre las intervenciones de Estados Unidos en la región. Posada cometió la mayoría de sus crímenes mientras era un útil agente de la CIA en los tiempos en que Bush padre era director de esa agencia de inteligencia. Sus contactos, la información que posee y su gran cantidad de cómplices justifican tanta benevolencia con este acusado en un país que ha llevado tantos supuestos terroristas a la cárcel sin juicio previo y una culpabilidad no probada. La supuesta justicia estadounidense no es igual para todos y puede colocar a ambos lados de la reja según los intereses de sus políticos. Oliver Zamora Oria, Telesur. Y les presento ya a nuestros panelistas de hoy en la Mesa Redonda Internacional de Telesur. Está con nosotros el general de brigada Adalberto Rabeiro García. Es jefe de la Dirección de Investigación Criminal y de Operaciones del MININ, del Ministerio del Interior de Cuba. Bienvenido, general, gracias por estar con nosotros. Está también con nosotros el coronel ingeniero Homero Fontes Capote, jefe del Departamento de Enfrentamiento Especializado de la División de Criminalística del Ministerio del Interior de Cuba también. Y nos acompaña, ya es habitual sobre estos temas, Jean-Guy Allard, periodista de Granma Internacional, periodista de varios medios internacionales y que además es el autor de 2 importantes investigaciones, libros sobre la historia de Posada. Posada, 40 años de terrorismo. 40 años de terror y otros sobre el FBI de Miami y sus las conexiones terroristas, que son bien reales. Importante la conexión del FBI de Miami con el terrorismo en esa ciudad del sur de la Florida, porque eso también estaría en la base de por qué en El Paso no ha salido el historial terrorista de Luis Posada Carriles. Pero yo quisiera comenzar, había un material introductorio donde se estaba dando la nota de lo que fue noticia cuando comenzó el juicio a Posada en El Paso, general. Me pregunto yo, una persona como usted, que conoce tan de cerca la historia del terrorismo contra Cuba y el nombre de Luis Posada Carriles, ¿qué piensa cuando oye hablar de un juicio a Posada por mentiroso? De lo que está ocurriendo en El Paso, vamos a ver. Es realmente irrisible.
Lo primero que te puedo decir, bueno, buenas noches a ti y a los presentes aquí, Arlen. Lo que te puedo expresar es que es una parodia, realmente una comedia. Es como decía, es parte de Hollywood. Porque es inverosímil que se pueda desgastar y perder el tiempo, realmente. Invertir tantos recursos en un proceso como ese, que es toda una falacia, que es una farsa. Posada, antes de Barbados, antes de la década aquí, de la escalada terrorista, antes de muchos hechos de este corte, ya era un connotado terrorista vinculado al sabotaje, a las acciones relacionadas con la demolición. Es un experto, recibió entrenamiento en eso y después también preparó a otra fuerza, ¿no? En relación a eso. Fue jefe de team de infiltración. Estamos hablando de la década del 60. De los tines de infiltración terrorista contra Terrorista, de los tines aquí, que se infiltraron aquí en nuestro país, toda la etapa esa, 60 y un poco más para acá. Promovió, como sigue promoviendo, ahí donde está, porque realmente vaya, es una persona que se ha desenvuelto de una manera impune. Promovió, organizó, dirigió, fue el que se encargó también de una manera u otra de asegurar financieramente todo hecho de este tipo de acción contra aquí nuestro país, incluso contra otros países también, objetivos que están en otros países, que de una manera u otra incluyendo los Estados Unidos. Incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica. Realmente esa es parte de la historia. Bueno, vinculado también a la guerra sucia de Centroamérica. Como es conocido también, bueno, la acción, el sabotaje contra el avión de Barbados, donde aparecieron las 73 víctimas inocentes, eso fue en el 76, organizó, no hay un plan de atentado contra nuestro comandante jefe, donde no esté la presencia, la participación activa de Posada Carriles. En el 2000, en Panamá. En Panamá, bueno, fue detenido ante la denuncia pública, ¿no?, que hizo el propio comandante jefe. Posteriormente, Posada fue que organizó todas las actividades, las acciones que podemos comentar después, hablarnos con relación a eso. O sea que es una cosa realmente, por eso digo que es pueril, vaya, no tiene sentido que se esté procesando, no por mentir. Yo creo que estuve leyendo algo con relación a eso, donde se planteaba, creo que uno de los que venían en Santina con él, lo alertaba, ¿no? Y creo que uno, no recuerdo si fue Santiago Álvarez, yo me puedo ayudar. Otro connotado terrorista. Otro connotado, otro engendro más, le dijo, la preocupación, lo principal aquí en Posada, como problema, no es el hecho de no entrar así, sino lo que le reveló a la periodista Ana. Del New York Times, Anne Luis Bardac. Luis Bardac. Se lo dijo, se le dijo, esto está saliendo ahora ahí, en el proceso No, y sus propios libros. Yo creo que en Los Caminos del Guerrero él mismo presumía de todos sus crímenes. Es una confesión. Una confesión. Yanguit, tú escribiste este libro, 40 años de terror, en la historia de Posada Carriles. Es decir, no es difícil encontrar información sobre la saga terrorista de Posada. Bueno, no hay ciertos elementos que Cuba. sí hay que buscar bien, hay otros porque están por todas partes. Hay ese centro de investigación de Washington, ¿cómo se llama? De los Archivo nacionales, de Seguridad Nacional. Archivo de Seguridad Nacional, que tiene un sitio web, páginas de su sitio web, lleno de documentos desclasificados sobre Posada Carriles. Y documentos, además, que están censurados. Lo que demuestra que hay cosas... Las propias tachaduras indican... Las tachaduras son también una confesión de que hay cosas que ni se puede revelar de parte del gobierno norteamericano. Son los expertos en limpieza de información de las autoridades americanas que los censuraron así. Pero yo creo que es importante recordar, el general recordaba que Posada fue entrenado como experto en demolición por la CIA. Porque una de las cosas en las que se basan sus abogados para su defensa es que él sirvió al gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA o del ejército norteamericano, de quien fuera. Esto absurdo, es que fue empleado del gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo no van a conocer su carrera? Tienen gavetas enteras de material, pero yo digo porque convenios que tuvieron con él. Él fue parte directiva de la Operación 40, que yo creo que hay que decirle a nuestros televidentes en América Latina, que no, porque en Cuba se conoce un poquito, pero no en el resto de América Latina, de los que venían a limpiar, es decir, a cortarnos la cabeza a todos los que fuéramos partidarios de la revolución, en una operación limpieza
Limpieza política, una especie de genocidio político. Se trataba de quitar de aquí todos los fidelistas. Imagínense, en estos años, al principio de los años 60, cuántos partidarios tenía Fidel en esa isla. Hubiera sido una masacre, una verdadera masacre. Ahora, el crimen más conocido es el crimen de Barbados, la explosión en pleno vuelo de un avión cubano, donde viajaban además muchas más personas que no solo eran cubanos, y que por el cual ellos cumplieron una cierta condena en Venezuela, pero es prófugo de la justicia, aunque sus abogados digan otra cosa. Recuerda que él en el 85, él se fue a dar a la prisión esta de San Carlos. Pero mira, Arlene, es que es una cuestión donde vaya raciocinio, la cuestión esta elemental humana, vaya, te da a pensar ese caballero, pero ¿cómo pueden tantas personalidades, y vinculado también a cosas, no, a principios, no, vaya, éticos, las leyes, estos juramentos, pueden permitir, conociendo este barraje que existe de información secreta, información operativa, técnica de inteligencia humana, y información que han sido legalizadas, de la vinculación de este hombre, porque ella es un problema también, que es un engendro, es un psicótico. Él es un psicópata, realmente la palabra, un psicópata. Y esto que hizo, después podemos hablar un poquito más de los planes más para acá, después de ese sabotaje, que mire, el coronel Homero puede referirse muy bien a él. Yo creo que es importante, sí, que tenemos aquí al coronel Homero, porque el coronel Homero como perito, como investigador en relación con el tipo de explosiones, usted también se acercó a las características del atentado a Barbados, y esas características que luego vamos a encontrar que se repiten en otros tipos de atentados organizados por Posada. Sí. Buenas noches al público televidente. En realidad nosotros formamos parte del grupo de investigación que en el año 76 investigamos los hechos de Barbados. A raíz de ocurrir el hecho, se creó una comisión por la parte cubana, cumpliendo los requerimientos que establece el anexo 13 de la OASI, que dice que cuando ocurre un hecho en un avión, están vinculados en la investigación tanto las partes dueñas del avión como los tripulantes, como el lugar donde ocurre el accidente. En este caso, Barbados designa a un investigador que se llamaba Newton como investigador principal del hecho. Que aquí viene el primer gran error. El gran error contra la parte cubana es que cuando la parte cubana ya llega a Barbados, ya este señor Newton había totalmente trabajado todas las pruebas y la tenía bajo custodia de la policía barbadense en una especie de nave. Y no nos permitió a un inicio trabajar con esos restos. No obstante, después de muchas formas, en uno de los baños del avión. Y esta es la que en realidad tumba el avión. Es bueno señalar una cosa aquí. Y usted decía ahorita, Ailín, que los procedimientos, que después vamos a hablar un poco más de esto, pero el método y el procedimiento fue similar a lo que se usan después en los años 90 aquí, que es un método de procedimiento por tiempo. ¿Por qué decimos por tiempo? Porque Hernán Ricardo y Freddy Lugo, la idea que tenía era que esta bomba explotara un tiempo después que el avión hubiera despegado. O sea, alrededor de... ¿Para qué? Para que ya estuvieran en alta mar y que pudieran haber ningún tipo de prueba con relación al hecho. No ocurre así, porque en Barbados se produce o una huelga o hay un retraso en la salida del avión. Y el avión, cuando el avión sale, a los 5 minutos aproximadamente de haber despegado, se produce la primera explosión. Ya, cuando el avión está dando la vuelta para regresar a SeaWorld. Por la explosión. Por la explosión es que ocurre la segunda. Y es la famosa frase que se expresa en la caja negra, se traduce y dice, eso es peor, Felo, pégate al agua. Y es porque con la segunda explosión tumba los mandos y los mandos lo que hacen es que suben el avión. En este caso, nosotros tenemos convencido y tenemos elementos y pruebas, inclusive por las declaraciones de Hernán Ricardo cuando él es detenido por las autoridades, por un esquema que él hace, que lo que se usó ahí como medio iniciador fue una espoleta química del tipo M1 de fabricación norteamericana. Este tipo de espoleta se usa, de acuerdo con los colores que tiene, da un mayor o menor tiempo. Y en este caso, el ácido que contiene es lo que da precisamente este tipo de información. ¿Y puede trabajar con reloj? En aquella época no era con reloj. No, en este caso, la espoleta, cuando el ácido usted rompe la espoleta, se derrama sobre una espiral, un muelle, ese muelle se corroe, se parte
y hace que la aguja percutora percuta sobre el detonador y produce la explosión sobre la carga explosiva que tiene. Que este fue el procedimiento que se empleó. Vamos a hacer una pausa, coronel, y vamos a volver en el segundo bloque. Me interesa continuar sobre esto, la técnica utilizada en Barbados, que después se va a repetir de algún modo. Las huellas del crimen van a repetirse en el caso de Posada Carriles como organizador intelectual este tipo de atentados. Hacemos una pausa en la Mesa Redonda Internacional de Telesur. Este es el tema, pruebas para el paso. Siga con nosotros, acompáñenos. Y seguimos hablando de las pruebas para el paso, las pruebas de las que puede disponer cualquiera que se interese mínimamente por la historia criminal de Luis Posada Carriles. Nos decía el ingeniero Homero Fontes, coronel ingeniero Homero Fontes, nos decía de las características de esa explosión, que además es de una criminalidad terrible, por poner 2 bombas que exploten en diferentes momentos. Es como para que sí, es decir, el drama que se crea con la primera explosión, el pánico que se crea con la primera explosión, sea después llevado a una segunda explosión que ya se convierte en lo que se convirtió, en un verdadero ataúd de una masacre humana. No, pero además de eso, hay que tener en cuenta que esta primera explosión produce también un incendio. Este incendio, estamos hablando de un avión que está presurizado. Está presurizado, se empieza a producir humo. Y este humo comienza a trabajar sobre el organismo humano. Hay que darse cuenta, como usted decía, el estado de ansiedad de esas personas que viajaban en ese avión. Pero encima de eso tenemos en cuenta que el avión, al estar presurizado, cuando ocurre la explosión, esta explosión se multiplica. Y con una pequeña cantidad usted puede lograr unos efectos como se logró, que el avión se derribe como tal. En otro momento, en otras circunstancias, esta cantidad de explosivos, porque según Hernán Ricardo y Freddy Lugo, ellos enmascaran este tipo de artefactos, este tipo de bombas, en una cámara fotográfica y en un tubo de pasta de dental. Uno que lo pone en la fila 7 y el otro que lo introduce en el baño. Pero si hablamos de esto, en realidad, con esa pequeña cantidad fue lo suficiente para poder tumbar el avión. Ahora, se dice que no tiene nada que ver Posada Carriles con este tipo de hechos. Bueno, dice Posada, porque sí, en su momento incluso los autores materiales dijeron que sí, que Posada y Bosch fueron los autores intelectuales. Se dice. Sin embargo, si analizamos los hechos ocurridos posteriormente, 21 años después, aquí en nuestra patria, en la década de los años 90, vemos que el modus operandi, la forma de actuar es la misma, el enmascaramiento que se emplea en el mismo. Así tenemos que, por ejemplo, entre el año... Estamos hablando de la secuencia de bomba del año 97 contra instalaciones turísticas en La Habana y en Varadero. Exactamente. Desde abril del año 97, del 12 de abril del año 1997, al 10 de junio del año 98, que es cuando cogimos al último terrorista aquí en La Habana, se produjeron un total de 15 hechos. De estos 15 hechos, 8 corresponden a bombas que explotan en Ciudad de La Habana y una en Varadero. Tenemos, por ejemplo, que la primera ocurre el 12 de abril en la discoteca Che, un lugar ampliamente visitado por personas. Una discoteca muy popular en el corazón de La Habana, en el Hotel Coiba. En un lugar muy céntrico de Ciudad de La Habana y donde se produce una explosión en horas de la madrugada, 3:51 de la mañana del día 12 de abril. Esta explosión tuvo tal magnitud que derribó parte de todo el falso techo y produjo daños, inclusive en zonas aledañas a eso. Tan es así que la pared sobre la cual se puso la bomba la derriba de una forma tal que la cuartea y estuvo a punto de caer toda la estructura como tal. Con grietas, yo tuve grietas por toda la pared esa, increíble. Esa fue... Disculpa, que yo te dije, esto parece un microgolpe nuclear. Exactamente. Vaya, porque pregunté una microexplosión nuclear. ¿De dónde están los muebles aquí? ¿Qué no había aquí? Y nos dijeron, no, lo que habían eran los lavabos, creo que era. Sí, general, porque esto ocurre en el baño, precisamente, en el baño de los hombres. Es que desaparecieron. Y digo, ¿pero dónde está? Y dice, no, se hicieron polvo. Que la bomba la ponen precisamente debajo de la meseta del lavamanos. Y al producirla ahí, hay un encerramiento. Y esa cantidad, que de acuerdo al cálculo que hicimos, debe estar entre los 500 y 800 gramos,
de explosivos plásticos C4. Y cuando decimos C4 tenemos pruebas que es C4. No lo decimos porque nos suponemos que es americano. Decimos que es C4 porque en una de las vigas sobre la cual se pone la bomba encontramos una partícula sin defragar. Para las personas que conozcan de por qué nosotros decimos que es C4, o sea, saben que cuando el explosivo ya... Es explosivo plástico. Sí, no, decimos le llaman que así. Se llama explosivo plástico, pero después es un explosivo rompedor. O sea, y es fácilmente moldeable y tiene una serie de características. Pero lo que estamos diciendo es que después que explota la bomba allá, que explote el explosivo, usted no puede determinar el tipo de explosivo. Usted puede determinar los tipos de sustancias que está compuesto, como exógeno, pentrita, TNT, etc. Pero en este caso encontramos una partícula que no había defragado. Y eso nos permitió, mediante los estudios y análisis de laboratorio, que en nuestro laboratorio, determinar que era un explosivo plástico a base de C4, como categóricamente como tal. Tan es así. Ese tipo de material de explosivo es un material que se puede comprar en cualquier lugar, que se puede adquirir por método, es decir, cualquier civil puede adquirirlo, cualquier grupo lo puede adquirir en cualquier parte. Negativo, esto es un explosivo de producción militar, que lo utiliza la Fuerza Aérea Norteamericana. Tan es así que este tipo de explosivo, por sus características y sus marcas, categorías que tiene él, esto nosotros lo mandamos en un contacto que después, bueno, el general va a ampliar un poco sobre esto. Nosotros mandamos fragmentos de este tipo de sustancias, se los mandaron al FBI, y el FBI lo analizó y coincidió con el resultado nuestro, que era un explosivo norteamericano. Ahí están las pruebas, ahí están los documentos que ratifican que es un explosivo producido por los Estados Unidos de Norteamérica. Y que solo se usa en área militar. Y fabricado en fábricas militares. ¿No está DuPont o una gran fábrica de explosivos? No, DuPont fabrica los detonadores. Lo que fabrica DuPont son los detonadores. Que en este caso está hecho adentro mismo del mundo militar, en la industria militar. Y norteamericana. Ellos certificaron que era norteamericano. Ahora, vamos a recordarle, general, a los televidentes de otras partes del mundo que pueden estar viéndonos, qué es lo que ocurrió entre el 97 y el 98 acá en La Habana, esos 15 atentados con bomba que sobre todo iban al turismo cubano. Al turismo, sí, donde hubo muerto el italiano Fabio Di Selmo el 4 de septiembre, que fueron las bombas que puso el mercenario salvadoreño Cruz León. Esto se sabe además por testimonios de los propios terroristas. Sí, está claro. Hay cuestiones aquí que son, están el nivel de irrefutable, que es irrebatible. Porque nosotros no podemos fabricar, como le explicaba yo a un especialista, y ellos lo entienden y lo aceptan así, Arlen, de que es imposible que tú puedas fabricar aquí a un mercenario esto lo tenga preso 14 años. Pero además que hay una serie de elementos relacionados que demuestran el reclutamiento, cómo lo abastecieron, cómo lo entrenaron, cómo le dieron el dinero, cómo le resolvieron pasaporte, etcétera, etcétera. Precisamente este connotado terrorista. Porque además estos son, casualmente, son salvadoreños, guatemaltecos, lugares donde operaba, posaba en todos los años 90. Precisamente el centro operacional él lo trasladó para ahí, para tratar de quitarle un poco, limpiar un poco la imagen, ¿no?, al gobierno norteamericano. Pero es que la génesis, la promoción, la organización, el dinero, salía precisamente del territorio norteamericano. Pero es que ellos tienen elementos de eso. Ahora, hay hasta un gran jurado en Nueva York que investigó el tema y que nunca llegó a conclusiones. El gran jurado se suspendió, está en espera de otros. De pruebas. Y aquí hay Chávez Abarca, además. Chávez Abarca, no voy a explicar después estos elementos que yo estoy seguro que todo parte de este mundo no va a entender esa cuestión. Porque esto se lo hemos explicado así a las autoridades norteamericanas, tanto oficiales investigadores del Buró Federal como fiscales. Incluso el último que vino también del departamento, un agente especial del Departamento Patria. Pero mira, esta escalada que comienza más o menos, ¿no?, en el 90, porque siempre han habido ataques, agresiones aquí contra nuestro país. Hay que recordar los primeros años, entre otros, la Cubre, que la Cubre arrojó también en el año, creo que fue 60. Con dos explosiones. En el año 60. Sí, que murieron con más de 100, como más de 200, 100 y pico heridos, incluyendo también marineros franceses, que este problema, que esta bomba no tiene, como digo, nombre y apellido. No, aquí, la que pusieron en los años que la escalada principal fue en el 97, la máxima expresión, con toda una serie de explosiones, porque hubo primero la otra en el 94, que eso sí fue una actividad, una operación de los servicios especiales.
vayan 3 embarcaciones, un enterramiento, una lata con 51 libras de C4, ¿Eso fue dónde? Explosivos plásticos. En Varadero. El enterramiento lo hicieron por Puerto Padre. Y después esos mismos, en el oriente de estos Cuba. 2 mercenarios entraron y entonces recogieron una parte, sacaron una parte de ese explosivo, pusieron una bomba, 2 libras y pico, en Varadero. Que de haber explotado este artefacto allí, hubiera sido nefasto. Realmente las consecuencias hubieran sido muy trágicas por el lugar donde estaban puestos. Y un hotel. El hotel. Después vino la escalada. Con Oye, turistas. aquí en mí casi explotaba una bomba. Cada 15 días hubo explosiones. En el año 97. En el año 97, en el Capri, en el Nacional. Aquí en el Meliá como 3 veces. Hoteles emblemáticos de La Habana. Aquí en la capital, en Varadero. ¿Precisamente para qué? Para desestabilizar, para ahuyentar a los terroristas, a los turistas, para aniquilar, destruir la revolución al final. Ahora, como parte de todos los planes. Cuba logra, como decía el coronel Homero, en junio del 98 ya se logra capturar al último terrorista. El 4 de septiembre que fue. Porque hay otra cosa que no nos detuvimos, el modus operandi de Posada. No, sí. Posada contratar mercenarios. Sí, claro. Se iba a contratar. Que otro se juega la vida. A todo. Mira, aquí tenemos, te lo digo yo, bueno, no son pruebas aquí, por ejemplo, Otto René. Estando nosotros en las conversaciones, después que pasó toda la escalada esa, que se cogieron, bueno, porque explotaron como 11. Otra cosa también, fueron 9 aquí, aquí y 2 en el extranjero. Una puesta en México y otra en Nassau, en las Bahamas. Con bombas idénticas, ¿no? Pero tenemos como prueba, claro. En una cadena claro, de elementos que después también para demostrarle a estos involucrados, a estos acusados, que participaron. Tenemos que demostrarlo también a través de evidencia técnico-criminalística, a través de una serie de peritajes trasológicos, huella de dolor, químico, balístico, etcétera. Y estas pruebas que están ahí precisamente demostraron también hasta el corte con pinza, de dónde proceden también los detonadores, los cables, entre otros elementos, que demuestran fehacientemente la participación de estos sujetos y detrás Posada Carriles. Otto René, ¿quién es Otto René? Otto René Rodríguez Llerena. Rodríguez Llerena. ¿Cuánto traía Homero? Traía para formar 2 bombas. Y 2 bombas, ¿cuánto era? 1512 gramos. 1512 gramos de C4. ¿Quién entrenó a Otto René? Posada Carriles. Posada. ¿Quién lo preparó todo? Posada Carriles. Ahí está Otto René. A Otto René lo han visto. Ya yo creo que como 3 o 4 entre oficiales del FBI y fiscales. El último fiscal este es el señor que venía a poner las bombas en el monumento al Che en Santa Clara. Aquí en La Habana. Y en la Plaza de la Revolución. En la Plaza de la Revolución, en Santiago de Cuba. En el de Che en Villa Clara. Aquí en el Museo de la Revolución y en el de Santiago de Cuba. Pero bueno, toda una operación también, que son elementos de prueba. Traía el teléfono de Posada. Eso no es prueba. Ahí están. Ahí están. Pero ellos mismos han dicho además que fue Posada con diferentes nombres, lo han identificado. Claro, lo han identificado, lo han reconstruido, esto lo han hecho ellos también, estas autoridades. Está Chávez Abarca. ¿Quién entrenó a Chávez Abarca? Que era jefe de Armado Tunarre, que reclutó también a los guatemaltecos, a Marilena González, a Nader Camal, a Jací, a este otro, a Cruz. También, no, sí, fue Chávez Abarca, Cruz León. ¿Qué dice él? Que fue Posada. Ustedes lo han visto, para no repetir todos los materiales que se han televisado con relación a lo que ha dicho Chávez Abarca. Sí. Esta prueba está ahí. Sus testimonios están ahí. El testimonio está ahí, pero además, el ETEN, hay información del ETEN, donde se coja Posada. Ahorita Homero se refería a la Barbados. No es que también entre otros elementos de Barbados están cuando hablaban con la secretaria de Posada que preguntaba por Luis. ¿Quién es Luis? Luis, precisamente Posada. Entonces hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver también no solamente con soltar reconocimiento, como decía más, las confesiones con los periodistas. Como decía yo en una ocasión, un periodista puede llegar más allá de donde puede llegar un oficial, un investigador con todos los recursos y los medios sofisticados que claro, tiene. Claro. Son cosas, no tienen lógica. Bueno, esa es una de las cosas que mientras nuestros oficiales en Cuba lograban detener, también por información de cubanos heroicos infiltrados en esos grupos que lograron pasar información y evitar que se produjeran más crímenes, estaba Posada presumiendo de sus crímenes en el New York Times y en la televisión de Miami. No, es un hombre de teatro también.
¿Cuántas veces? Pues hay su libro, Los Caminos del Guerrero, que escribió donde, a la manera un poco de Orlando Bosch, que ahora también publica un libro, jactándose de lo que hizo, jactándose y hasta implicando a otra gente, denunciando, echando para adelante, para usar un término cubano, a alguien como Carlos Alberto Montaner, Orlando Bosch, que denuncia a Carlos Alberto Montaner, el escritor intelectual de la CIA muy conocido en América Latina. Hay cosas así que parecen casi absurdas, ¿no? Pero tan orgulloso de su carrera de asesino este hombre. Hablabas de un Ben Laden. Es un Ben Laden, pero jactoso, que le gusta escribir, contar, dar entrevistas, hacerse el guapo, ¿no? Me queda un minuto de este bloque y quería terminar diciendo, Jean-Guy, tú seguiste de cerca, estuviste en el juicio en Panamá. Con Posada. Yo lo vi a unos centímetros el personaje. Donde terminó recibiendo una pena de 8 años, solamente que no llegó a cumplir ni 4, ¿no? Y liberado por la presidenta a unos días de abandonar su puesto. Mireya Moscoso. La mafiosa. Que se sabe hoy que hay una cantidad de dinero pagada para eso también. Que vive hoy con su ministro de la Justicia de la época en Panamá. El hombre que ayudó a Posada a salir urgentemente del país después de que la Moscoso firmó su liberación, su indulto. En cuestión de minutos se iban ya al aeropuerto, les esperaban ahí con café y un desayuno oficiales de la justicia panameña. Y está la grabación de ella diciendo que ya se cumplió. Sí, se cuenta que lo esperaba en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, un agente del FBI en el aeropuerto. Ese mismo. Bueno, y hay otras conexiones, lo que denuncias tú en las conexiones del FBI de Miami con la mafia. Vamos al último segmento. 1, 2, 3 mesas quizás no bastarían para contar en detalle los crímenes de Luis Posada Carriles, esos que pretenden ignorar quienes están juzgándolo por estos días en El Paso, Texas, sencillamente por mentir sobre cómo entró a los Estados Unidos. Siga con nosotros, estamos poniendo las pruebas sobre la mesa, pruebas para El Paso, solo por Telesur. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Livio llegó a Washington, exige justicia a la muerte de su hermano, víctima del atentado terrorista en La Habana. Mi scopo principal es denunciar a Luis Posada Carriles y también el Congreso americano, porque en el Congreso americano hay de los miembros que apoyan a Luis Posada Carriles, apoyaron a Orlando Bosch. Preso desde el 2005, a Posada se le acusa de haber ingresado al país de manera ilegal. Livio cree que Estados Unidos pretende encubrir a Posada Carriles con esta acusación. Posada Carriles, ex agente de CIA, trabajó muy junto con las agencias del gobierno americano. Entonces es normal que el gobierno americano lo quiera defender, porque si no lo defiende, él va a hablar, va a contar todo lo que pasó con todos los asuntos negativos que hizo con el gobierno americano. Además, existen documentos clasificados que demuestran su participación como agente de la CIA en diversos países de América Latina. Escuchamos al hermano de Fabio Di Celmo, el turista italiano asesinado el 4 de septiembre de 1997 cuando una bomba explotó en un céntrico hotel de La Habana, en el Hotel Comodoro. Pero yo quería volver con el coronel Homero, porque usted hablaba del C4, este material que uno oye hablar muchas veces de ello. Decía usted que solo en la fuerza militar norteamericana, en el ejército, es donde se identifica este tipo. Pero parece que es un material del que dispone abundantemente este grupo terrorista, o disponía Posada, o es experto en este tema, porque de los casos que han salido siempre se ha hablado del C4, ¿no? Sí, por lo menos de los años 90. Sí, mira, en realidad, de todos los hechos que se produjeron en el periodo de los 97 y 98, solo 2 no se usó el explosivo plástico C4. Hay 2 que se usan otro tipo de explosivo, pero también es plástico como tal.
que por cierto era bastante fuerte como tal. Es muy letal. No, ¿cuál es la característica del explosivo plástico como tal? Que en este caso el explosivo plástico produce muy pocos vapores. Y al producir pocos vapores, cuando usted lo pasa, lo enmascara y le pasan los medios de detección que hay en los sistemas de aeropuertos, los sistemas de frontera, es difícil la detección. Ya. No imposible, porque nosotros a través de la preparación que le hemos dado a la fuerza lo hemos detectado, lo detectamos. Pero sí se hace difícil. Cuba empieza a conocer esto en los 90. Antes Cuba no había tenido que lidiar con este tipo de explosivos, de ese material. Con C4 no. No se había usado. C4 no se había usado en Cuba. O sea, C3 sí se había usado con el caso de Barbados, pero C4 como tal no se había usado. Ahora, yo creo que vale la pena, como se dice aquí en Cuba, hacer una pequeña referencia a por qué los métodos similares entre Barbados y los años 90. Ajá. Decíamos que el método de iniciación que se usó en el caso de Barbados fue una espoleta química. Ahora, en el caso de los años 90, los métodos que se usaron fueron unos mecanismos de relojería. ¿Basado en qué? Y hay también aquí otra coincidencia que a veces la gente se valora como una cosa un poco empírica. En todos se usaron calculadoras, temporizadoras con alarma Casio. Y se usaron relojes digitales Casio. A todos se le eliminó lo que se llama la bocina o lo que cuando una persona quiere poner una hora fija, una alarma, suena como tal. Aquí se usó esto. ¿Por qué Casio? Porque Casio, desde el punto de vista de exactitud en el mundo industrial, es una de las firmas más seguras y más exactas que hay. Entonces se trataba de buscar exactitud en los mecanismos de iniciación. Tan es así que cuando se ponen las bombas por Cruz León le dio 5, 7 minutos, 10 minutos mínimo o máximo a las explosiones que él produjo con un mecanismo de iniciación de ese tipo. ¿Cuánto le pusieron en el caso de Barbados? 1 hora, hora y pico para lograr la explosión. ¿Cómo se produce la explosión del caso del Coiba, del lobby del Coiba? Se le dio a partir de la posibilidad de que tiene este mecanismo que usted puede programarlo para 99 horas y 59 minutos y poner la bomba, irse. Y después que está en su país, explota aquí, que fue lo que hizo Otto René cuando pone la bomba en Meliá Coiba, que le dio un término casi de 3 días. Y él ya estaba en Salvador cuando explota la bomba. Eso es una posibilidad que tiene este mecanismo. O sea, que permite al terrorista abandonar el lugar sin que pueda ser detectado después. Pero además de eso, utilizan medios como interfase. Y como se planteaba por parte del general Sabeiro, hay otra cosa que vincula a todos estos terroristas. A Cruz León se le ocupa en su agenda un diagrama en el cual estaba dibujado rústicamente el mecanismo de iniciación y cómo debían empalmarse los cables. A la gente Fraile de la seguridad cubana, que es entrenado precisamente por Posada Carriles, se le ocupa uno similar. Pero ¿quién entrenó a Cruz León? Chávez Abarca. ¿Y quién entrenó a Chávez Abarca? Posada Carriles. O sea que vemos en todos ellos que hay un mismo método, un mismo procedimiento, una misma forma de accionar de este señor. Y un mismo, digamos, un hilo conductor que conduce a Luis Posada Carriles, pero también conduce, cuando hay tanta impunidad, a las autoridades. Y tú habías hablado del contubernio también FBI y mafia en Estados Unidos, ¿no? En el caso de Luis Posada Carriles y de los grupos anticubanos. No, la complicidad es ahí fácil de mostrar también. Si había un juicio a un agente de FBI sobre este tema, se podía documentar fácilmente la acusación. Hay el simple caso de George Kaczynski, por ejemplo, agente de FBI, que Luis Posada Carriles llama a su buen amigo Kaczynski, y que investigó varios de los crímenes de Luis Posada Carriles a nombre del gobierno de Estados Unidos. Kaczynski es el que va en el 82 en Tegucigalpa, en el 92 en Tegucigalpa, a interrogar a Luis Posada Carriles en la embajada americana sobre lo de Ilopango, de la base de Ilopango. En el proceso Irán-Contra. En el famoso escándalo Irán-Contra, donde se hacía todo el traslado de droga, de armas a favor de los Contra de Nicaragua. Una cosa que por supuesto no se va a hablar en el juicio del Paso. George Kaczynski aparece así en varios momentos
públicamente se sabe su nombre, Álvarez, este negociante guatemalteco que contacta a la policía de Guatemala porque es testigo de las actividades de Luis Posada Carriles y quiere alertar, y que finalmente, frente a la inactividad, a la inercia de las autoridades locales, contacta hasta el FBI. ¿Y quién llama? Nunca el FBI se presentó o lo convocó en embajada. Llamaron de Washington y George Kaczynski era el hombre que manejaba el tema y le dijo, en vez de decir, bueno, vamos a atender eso, cuáles son los detalles, dijo, cuidado, esa gente es muy peligrosa. Bueno, hay un último elemento que acaba de aparecer en el juicio a Posada en El Paso, en la farsa de juicio, y es que se sabe ya, lo ha dicho una testigo de una funcionaria del Departamento de Seguridad de la Patria de los Estados Unidos, que en algún momento le pidió a la fiscalía, en este caso a la fiscal Carolyn Hyde Miller, que procesara como criminal a Posada y que ella dijo como que no le interesó. Pongamos aquí, esa cantidad de documentos que usted tiene sobre la mesa es una mínima muestra, ¿no? De lo que usted... En el año 98, Cuba le propone a Estados Unidos una reunión para darle información sobre el terrorismo. Cuéntenos un poquito, general, de todo lo que Cuba le puso en las manos al FBI. Te voy a explicar, porque realmente no alcanzan aquí unas cuantas mesas para explicar toda esta cuestión y explicar todo el comportamiento, las actividades, las pruebas, etcétera. Mira, esto es parte, dame favor, profe, para que pueda, esto es parte de toda la escalada. Mira, eso materializado en documentación de una manera operativa, algunas cuestiones que se le pueden un carácter, ¿no?, lógicamente legal aquí, porque ellos tienen que someterlo también a sus peritos, sus leyes, claro, sus normas legales y demás. Esto es parte de las carpetas que se le entregaron en el año 98. Ahí aparece, eso es una simple... Un esquema. Un esquema, sí, con relación a cómo fue parte de esa escalada, entre infiltraciones, ataques piratas, la colocación de bombas, etcétera, etcétera. Pero todo eso está documentado pericialmente, claro, lo que se llama pericialmente. Mira, se le entregaron todas esas pruebas. Ellos agradecieron, yo te voy a decir, con toda honestidad, porque además ellos observaron y ellos tienen fe de la legitimidad, la transparencia, de cómo han actuado, ¿verdad?, aquí las autoridades nuestras y todo lo que se les han entregado. Y nosotros recibimos la impresión, no sé, Homero, el criterio tuyo, creo que lo hemos intercambiado, de que verdad que fueron, yo me llevé la impresión de que fueron muy profesionales. Y además, éticos, con su código de ética. Lo que sí llegamos a la conclusión, Alain, de que están atrapados, están limitados, ellos no pueden hacer otra cosa. Ellos son rehenes, como eso lo dijo uno, rehenes de eso. De la política anticubana. De esa política, esa mafia, ¿cómo se llama? Esa mafia cubana, anticubana. Y nosotros entregamos todo esto, dijeron, vamos a darle respuesta. Recuerdo que el principal que vino para acá, el supervisor, Agustín, dijo, no, cuando quiera coronel, me dijo, coronel, dentro de 15 días nosotros le damos respuesta. Yo no tengo cara para verlo usted, 15 días. Eso fue en junio del 98. En junio del 98. Bueno, después vino, brevemente, Posada, confesando por allá, mandó a otro René para acá, otro periodista Tamayo también, se infló, ¿no? Siguió, tú me entiendes, con sus actividades, plan de atentado también que se preparó en Santo Domingo, contra el comandante jefe, que movieron hasta cohetes, trasladaron para allá y entonces arremetieron después con la supuesta red. Esa fue la respuesta, al cabo de los 2 meses y pico. Apresar a los a nuestros compatriotas. Todo esto lo tienen después, vinieron otras visitas más, se les volvió a dar carpeta, han entrevistado aquí hasta el cirujano que intervino a Fabio Di Selmo, a los forenses, los peritos. Aquí están todas las pruebas, las tienen ellos, pero además les planteamos, mira, ustedes son los llamados a resolver esas pruebas, a buscar esa información. La tienen, le demostramos que coincidían informaciones que eran muy escuetas que nos dieron en el año mismo, en el 98, cuando vinieron los guatemaltecos, Marlos Antonio. Coincidió que la prensa por allá estaba entrevistando a una fuente, a José Burgo, en una casa donde tenía explosivos y demás, y que eran parte de la red de Posada. Parte, sí, de la red de Posada. Que esa información se le dio a una agencia homóloga de la CIA. Y nos dijeron así que había llegado al FBI esa información. Coincide entonces que vinieron aquí, pusieron las bombas. Y qué coincidencia también que los norteamericanos nos pasan la información. Le dimos la respuesta y eso lo expresamos. Ustedes tienen fuente próxima aquí a este terrorista Posada Carriles. Ustedes conocen y tienen
que legalizar y tiene que buscar todos estos elementos. ¿Por qué se organiza ahí dentro? Eso nos hace regresar también al mayor de los crímenes, que es ese crimen por el que lo está pidiendo la extradición Venezuela, que es por la muerte de 73 personas. Son 73 causas, cada muerto es una causa, sobre la cabeza de estos asesinos. Pero me hace regresar a ese momento porque con los documentos desclasificados años después se sabe que Estados Unidos sabía de antemano. Se sabe hoy en los documentos desclasificados que supo de antemano que iba a haber un atentado a un avión. Claro, y entonces hay una cuestión también importante, Helen, que esto nosotros estamos haciendo mucho hincapié, que no es un problema ya solamente de hacer justicia, no con este hombre, sino a las características de este hombre, este engendro, de que persiste estos planes, estas ideas de darle voladura a un avión. Una de las cuestiones que fue motivo por los cuales ellos vinieron aquí fue precisamente esta información del plan con relación a un avión o aviones, ¿no? Que volaran a Cuba. Un vuelo de Centroamérica hacia Cuba y viceversa. El pasado año explotó y esta actividad también fue dirigida ya. Salió de ahí, se planificó, se organizó dentro del territorio norteamericano y Posada está detrás también de ella en la Embajada de Guatemala. En la Embajada de Guatemala. Una explosión fue una granada. Entonces, ese plan macabro está latente. Como decía Homero, es un mecanismo casi impune. Muy complejo, pero es real muy fácil de enmascarar y demás. Y está ese plan. Hay que evitar. Acá hay ustedes con esa información, ¿qué le van a decir al propio pueblo norteamericano? Que explota un avión, que sigan, tú me entiendes, los asesinatos, tus crímenes, estas pérdidas de vida. Que ustedes con este nivel de información que se les ha dado, en más de una ocasión. Cuando vinieron aquí que hablaron con este Otto René, estuvieron 6 horas en privado. El FBI. El FBI hablando y el fiscal. Que no solamente era el policía, no, el fiscal también, la representación del Poder Judicial. Entonces, ¿qué van a hacer con eso? ¿Qué respuesta? De verdad que da pena. Honestamente, yo lo vi a veces humillado, vaya con vergüenza. Decía, no hay espacio para la vergüenza, no hay espacio para esa pena, para esa humillación. Porque un compromiso, hacen el ridículo. De verdad, toda la cadena esa, como dice una cosa, del policía, del fiscal, del juez. Presentándose ante un hombre que solamente le están diciendo... ¿Querías decir algo, Jean-Guy? No, es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. En realidad, es una conspiración contra la propia seguridad nacional de Estados Unidos. Se explota una bomba por encima de Nueva York, por ejemplo, por un loco de esa pandilla que puso algo en un avión. Y son capaces de hacerlo, lo han demostrado por todas partes. ¿Quiénes fueron los que murieron cuando en Barbados, de los 73? Una parte eran guyaneses, ¿no es así? Y coreanos. Aquí mismo heridos, aquí hubo rumanos, chilenos, mexicanos. No, y muchos de los atentados de esos grupos terroristas anticubanos fueron en Estados Unidos también, y lo sabe Estados Unidos en la década del 60, del 70. Sacar cualquier pena, cualquier, digamos, sanción mínima que pudiera tener o no Posada, hay que ver cómo termina la farsa del Paso, porque según adelantado el abogado José Pertierra, la artimaña o la estrategia de sus abogados sería tratar de que se anule el juicio y que no pase nada al final. Sería un nuevo baldón sobre el sistema de justicia norteamericano, que se negó a procesar a este hombre como criminal, que se ha negado a responder a Venezuela su demanda de extradición y que, como han dicho nuestros invitados de esta noche, lo que han sembrado es la impunidad para el crimen, un crimen que puede también virarse contra los propios Estados Unidos. Esperemos que no ocurra, pero todavía lo que nos está enseñando el Paso es mucha farsa y muy poco uso de las pruebas que hemos puesto esta noche sobre la mesa. Gracias, general, por venir a acompañarnos acá a Telesur, a usted también, coronel Homero, y a nuestro colega de siempre, Jean-Guy Alar. Y a ustedes, gracias por preferir la señal de Telesur y la Mesa Redonda Internacional. Hasta un nuevo encuentro. Muy buenas noches.